Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un miércoles más estamos con ustedes para contemplar una vida iluminada y una vida con luz. En este caso es una vida joven, muy joven todavía, y una vida que quizá a lo mejor no le vemos mucho, pero le sentimos y le escuchamos. Con nosotros tenemos a Javier Marín. Hola. Buenas noches, Javier. Javier es el director del coro y orquesta, podemos decir, diocesano. ¿Qué es eso del coro y orquesta diocesano? Vamos a empezar por el final y luego nos vamos a atrás. Un carabaqueño en Murcia. Sí, señor. Pues un carabaqueño, precisamente como otros tantos del coro y orquesta diocesanos, precisamente. Y bueno, respecto a tu pregunta, pues sí, empieza de una manera un poco peculiar. Porque proviene precisamente de la idea que de un encuentro trajeron algunos de nuestros amigos de esta diócesis, en un encuentro en el que conocieron en la diócesis de Valladolid a un coro diocesano, precisamente. Se informaron y les hablaron acerca de un coro pues interparroquial en el que bueno, estaban metidos gentes de diferentes lugares de su diócesis, quizá con el ánimo de ofrecer un servicio a la diócesis y en ese caso también a la pastoral juvenil, porque se inscribían dentro de ella, para de esa manera también desarrollar una de las ramas que bueno, yo personalmente considero muy importante también, tanto para la liturgia como para cualquier tipo de celebración y de pastoral, ¿no? Como es la música. A partir de ahí pues nos reunimos, eso fue por el año 2007, y comenzó la andadura en principio solamente con coro, y desde ese gran milagro o esa explosión de ilusión que supuso la JMJ de Madrid y sobre todo en nuestra diócesis, esos días previos de acogida de peregrinos, surgió una orquesta diocesana, surgió una gran cantidad de chavales, de jóvenes que también tenían inquietud por la música y que ofrecían lo mejor de ellos también, como era instrumentos musicales más allá de la guitarra, que suele ser quizá lo típico. Sí, los coros parroquiales, 2 guitarras y una guitarra y 4 amigos y a cantar. Eso suele ser lo típico, ¿no? En un coro parroquial. También en ese sentido se presenta una faceta algo diferente en el ámbito eclesiástico en cuanto a la pastoral juvenil y que da cabida a personas como los músicos que nos acompañan en esa orquesta. Porque es cierto que no solamente por ilusión, sino por las posibilidades materiales en una parroquia, es muy difícil formar parte de un coro parroquial y que pueda disponer de muchos instrumentos, o que un instrumento quizás como puede ser una trompeta, pues pueda tener cabida en una misa por los cambios de volúmenes, por cosas que son incluso puramente técnicas, ¿no? Y que se hacen difícil. Será difícil, pero al final es un gozo, ¿no? Pues sí lo es. Hemos podido contemplaros y escucharos y disfrutar y cantar con vosotros, pues últimamente en los grandes acontecimientos que hemos vivido con este año de la fe, y concretamente, bueno, como tú decías, los días en la diócesis hace un par de años, previos a la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, y concretamente pues ahora el día diocesano, la Jornada Diocesana de Juventud, que ha sido un gozo tremendo de canción, de música, de oración, que concluyó también pues con esa fiesta en la plaza del Cardenal Belluga de la profesión de la fe de toda la diócesis. Sí. Una gozada, ¿no? ¿Cómo lo vivisteis vosotros desde dentro? Pues de manera muy especial. Por un lado porque conoces todo lo que se va moviendo dentro, me refiero evidentemente a los preparativos, a los meses con los que vas también eligiendo el repertorio de canciones, adecuando las cosas a que tengan sentido, porque evidentemente más allá de ser una actividad desde pastoral juvenil, también sabes que es tanto una oración de bienvenida como una vigilia, como sobre todo ya la Eucaristía en la Plaza Belluga, ¿no? Es una celebración para todo el mundo y tienes que tener presente tanto la liturgia, el por qué se está haciendo, qué tipo de sensaciones o de sentimientos ha de mover cada una de las oraciones que se celebraron allí, ¿no? Y por todo ello, pues vas preparando con ilusión, pero también con mucho mimo lo que vas haciendo, ¿no? Fue un momento muy especial, verdaderamente especial. No solamente por lo que pudiéramos nosotros sentir o alegrarnos, ¿no? En cuanto a que teníamos un espacio, ahí desde luego hay que agradecer tanto a la pastoral juvenil, a Manolo Verdú, como a toda la diócesis, ¿no? El esfuerzo económico que también llevaba a cabo para que... Toda la jornada y todo. Efectivamente, para organizar toda la jornada, ¿no? Porque permitieron, ¿no?, que se generase un espacio y unos medios como para hacerlo todo. Entonces, bueno, no solamente era eso, ¿no?, el agradecer por disponer de los medios que necesitábamos
para realizar ese repertorio, esas celebraciones que estamos preparando, ¿no? Sino que además suponía un momento total de oración por nuestra parte. Quizá era eso que necesitábamos al llegar. El llegar a la celebración, a la JDJ, era el momento quizá de recibir lo que nosotros habíamos estado dando previamente en los ensayos. Aquel momento ya no era tanto de dar nosotros como de simplemente aportar con el canto, con la música, en una parte de toda la oración que se generaba y en la que nosotros éramos orantes igual que los demás. ¿Y cuánto es lo que cobráis del coro diocesano y la orquesta? Cobramos mucho, como tantas personas que cobran en felicidad, en espíritu, evidentemente, económicamente cero, pero porque son otras cosas. Pero no lo haríais nunca por eso, seguro. La ilusión no se ve en eso, claro. Se ve en otra cosa. Pero la música no empezó en ti, en el coro diocesano. No. Yo sé que empezó antes de haber nacido incluso. Desde luego. O sea, y cuando estabas en el vientre de tu madre, eso cuentas tú, cuando estabas en el vientre de tu madre ya vivías, como decía el profeta Jeremías, ya te conocí y ya te elegí antes de nacer. Sí. Un poco sí, de hecho, bueno, en casa siempre hemos vivido, no de la música, porque profesionalmente nadie se ha dedicado a la música en casa, pero sí que hemos llevado la vida entre canción y canción, como aquel que dice, porque, bueno, desde antes precisamente de que naciera yo y después mi hermano, mis padres, por afición, estaban en un grupo de teatro, en una compañía de zarzuela, en un coro, precisamente en la parroquia del Salvador de Caravaca, que es a la que yo también pertenezco, ¿no? Y toda esa afición por la música pues, nos llevó tanto a mi hermano y a mí como a amar la música y a sentirla y a entenderla como parte del día a día. Mi padre lo dice en muchas ocasiones porque disfruta mucho en cualquier momento con la música. No es la música solamente un espacio o una oportunidad de disfrutar cuando uno está alegre, sino una forma de expresarte también cuando uno se siente triste, cuando uno se siente, no sé, en algún momento de amargura, de agobio, de incertidumbre. Para todo quizá hay una respuesta en lo hondo de tu alma, ¿no? que es la música. ¿Y hay canciones concretas que reflejan tu vida de fe? ¿O al contrario, te ves reflejado en canciones? Me imagino que me vas a decir que sí, pero es por ponerte la piel ahí, que resbales y me digas unas cuantas. Desde luego, sí es mutuo. Ese doble movimiento del que me has hablado es mutuo, porque ha habido canciones que han llegado a mi vida antes de que yo, por ejemplo, tuvieran un verdadero significado en mí, y otras que llegaron después y las encontré gracias, ¿no? a esas experiencias. Recuerdo precisamente porque después han hecho mucha mella en mí, ¿no? Palabras como las de Santa Teresa de Jesús, y que después las hemos cantado tantas veces gracias a canciones como las de Tessé, ¿no? De ese Nada te turbe. Ese tipo canon que te hace meditar y meditar y meditar. Que uno va repitiendo, y que la primera vez que ese canto llegó a mi vida pues fue precisamente estando aún en el Colegio de la Consolación de Caravaca, a cuyas hermanas yo agradezco mucho de lo que entonces cultivaron durante mi niñez, durante mi adolescencia. Y recuerdo a una de las hermanas de allí, de la comunidad, del colegio, que nos dio esa canción como regalo para cuando nos despedíamos ya del curso, en el último año en el que estábamos en el colegio, ¿no? Y yo no entendía el significado de esa canción. Y después se ha traducido en muchas ocasiones en donde evidentemente ha tocado repetir Nada te turbe, y además no solamente ha sido un a qué agarrarte, sino que ha sido un verdadero consuelo. Y bueno, y como esas, pues otras, hay una canción que evidentemente desde hace años me ha acompañado, no sabía yo hasta qué punto me iba a acompañar, y sí, y mucho, como es El Señor es mi pastor. Hay muchas canciones que evidentemente repiten quizá un salmo, pero porque los salmos se prestan mucho a ello, ¿no? Es una experiencia del salmista. A veces yo cuando intento explicar a alumnos, a jóvenes, introducción de Biblia o ayudarles en la Biblia, y explico el libro de los Salmos, les digo, hoy día el libro de los Salmos sería coger 25, 30, 50 canciones, 150 canciones de cantautores actuales que nos hablan del amor, la vida, la felicidad, el desamor. Lo que pasa es que todos esos temas nos los hablan de un Dios que ha sido amor, de un Dios que ha sido salvador, de un Dios que ha sido cercano, y son la mayoría del rey David, pero puesto en música, la experiencia vital de esa persona. Esas son lo que un buen cantautor pone por música y en letra de sus experiencias. Por eso nos reflejamos tanto en los salmos.
Efectivamente. Y por eso cuando no los entendemos, más bien dejarles ahí, que algún día ellos vendrán en nuestra ayuda. Sí, sí, así ha sido. Yo tengo recuerdo eso de muchas canciones que quizá durante el periodo de niñez o de adolescencia, por ejemplo, canciones que habían estado presentes en mi periodo como confirmando, ¿no? Y que en aquel momento no se traducían a la manera a la que después sí que llegan, ¿no? Porque evidentemente uno va no solamente creciendo físicamente, creciendo en experiencia humana, sino también creciendo en la fe. Y en ese crecimiento de fe surgen preguntas, surgen dudas, pero también surgen confirmaciones, ¿no? O reafirmaciones, reconstrucciones de la propia persona. Y sobre todo ello, pues siempre hay una palabra. Y cuando esa palabra también se traduce en música o va acompañada de música, no solamente cobra el significado que uno esperaba en su propia vida, sino que se convierte en algo que conecta tu vida con la de otras muchas personas a las que a través de la música puedes empezar a dar respuesta a sus posibles preguntas sin que quizá aún hayan llegado a ellos a entablar ese diálogo, ¿no? Para ello, precisamente, la música se convierte, como tantas veces se haya dicho, ¿no? En un lenguaje universal. Y desde luego es un lenguaje que toca el corazón y que efectivamente ayuda a crecer y a compartir la fe. ¿Y es cierto que el que canta reza 2 veces? Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. Sí, San Agustín fue acertado, ¿no? Fue muy acertado. Muy acertado. No sé si recordarás cuando Juan Pablo II vino a España, la primera vez en el Rocío, que les dijo a los rocieros, les dijo, si San Agustín dijo que el que canta reza 2 veces, el que baila y canta, ¿cuántas veces reza? Y claro, aquello fue un aplauso, se ganó la gente en aquel momento. La experiencia vital. ¿Tú crees que a través de los coros parroquiales, a través de la experiencia de la canción, del canto que acompaña en la liturgia, porque es cierto que hay que entender que el canto es un acompañamiento de la liturgia, no la sustituye, lógicamente, sino que precisamente le da contenido, valor y fuerza y resalta. ¿Tú crees que a través de esa experiencia se ha mantenido la fe y se ha agudizado la fe de los jóvenes, o es un núcleo para enganchar a una juventud que a veces en otras circunstancias se puede sentir un poco más alejada? Verdaderamente sí, y además ocupa ese tipo de escenarios o de posibilidades que tú me dices ahora. Por un lado, es un lugar que engancha porque atrae a una serie de amigos y unos amigos atraen a otros hacia una afición que evidentemente es un pasatiempo muy sano, muy recomendable y que por tanto siempre promueve un espacio para la diversión, para el recreo, pero a la vez para el crecimiento, ¿no? Eso por un lado. Evidentemente también es un espacio y un medio por el cual el mensaje del Evangelio llega de forma especial. Esto evidentemente no es nada nuevo, pero sí es algo que considero que hay que remarcar siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada momento, en cada edad, uno necesita acoger el mensaje del Evangelio, la esperanza que nos ofrece Cristo, bajo unos signos, ¿no? Bajo unas claves y bajo unos medios, ¿no? Y para eso lo bueno que tiene la música es que no es permanente, es decir, no hay una única canción que diga el Señor es mi pastor. Yo, por ejemplo, tengo muy presente quizá la del cantautor Nico Montero, ¿no? Porque los últimos años me ha acompañado y porque además he tenido la oportunidad de conocerle y de compartir con él algún momento. Pero más allá de eso, la música también va evolucionando con la persona, de manera que en cualquier momento la persona se puede sentir atraída hacia el estilo musical que prefiera, ¿no? En ese sentido también, por ejemplo, el joven aficionado a la música, tanto si es para cantar, simplemente para oír música, o porque, como muchos de nuestros amigos, toca algún instrumento musical, si la Iglesia promueve ese tipo de espacios en donde él tenga cabida, evidentemente ha encontrado un lugar en donde identificarse. Se siente útil y se identifica. Efectivamente, yo creo que es una de las cosas más importantes, ¿no? En ese sentido, es decir, la Iglesia ofreciendo un espacio también musical para el joven, hace que el joven, que ya de por sí viene de casa identificado con la música, porque ese es uno de sus pasatiempos, ese es una de las grandes pasiones a las que dedica su tiempo libre, también por tanto se siente identificado con la Iglesia, porque le ofrece ese espacio en donde él recrear el material y el don que Dios le ha dado al fin y al cabo. ¿Te ha pasado alguna vez algo? Te estaba escuchando y me venía a la mente algo que me ha ocurrido a mí, de que una canción que no tiene nada que ver, pues no es una canción religiosa, no es una canción creada para una liturgia, una canción cualquiera, de pronto tú le has dado un sentido distinto y dices, esta canción la puedo aplicar en un momento
puedo variar una frase o igual yo la cantaría en una adoración eucarística. Totalmente, claro, se produce y además muchas veces. Para eso precisamente me ha ocurrido varias veces con una gran amiga de Caravaca que se llama Inma, que precisamente está también en el coro diocesano, y que ella, cuando yo era aún más pequeño, porque ella incluso, bueno, pues llegó a ser catequista, monitora, ¿no?, en el grupo, y aprendí de ella muchas cosas también acerca de la música dentro de la iglesia, de cómo hacer una oración. Y ella precisamente es muy amiga a emplear ese tipo de recursos, a utilizar canciones que uno no esperaba que sirvieran para eso, ¿no? Y que sí, recuerdo ahora mismo un ejemplo anecdótico y que ella lo utilizó al final de una oración, ¿no? A mí me gusta mucho un grupo de música, bueno, un cantante con nombre de grupo de música que es Revolver. Y en Revolver, con Revolver, ella utilizó en una oración una de sus canciones que dice «Ten fe en mí». Y precisamente dice en el estribillo «No me pidas ser un ángel, pues soy solo lo que ves», ¿no? Con el paso del tiempo uno quizá se llena de humildad con letras como esas, pero a la vez reconoce la misericordia de Dios, si lo quiere entender así, porque evidentemente no soy ese 10 que uno humanamente aspira a ser, pero de partida Dios ya sabe que no eres ese 10, pero sí que eres alguien en camino hacia esa perfección, ¿no? Pero simplemente en camino, y por encontrarte en camino y porque te creó Él, Dios te quiere, ¿no? A mí me ha pasado Contigo aprendí de Los Panchos. Muy buena también. A ver el otro lado de la luna, a ver que una semana tiene más de 7 días, a ver un mundo diferente, porque contigo aprendí que nací el día que te conocí. Qué bueno, sí. Si se lo puede decir eso al Señor, que te transformó la vida de que le has conocido, como yo les digo a algunos, si una chica o un chico te dice eso y no te derrites, es que no tienes sentimiento, no tienes corazón. Cuando dicen que ha nacido quien te ha descubierto. Con esta canción y con otras, se me ocurrió un día de esas cosas que Dios hace las cosas, pues hacer una homilía a base de canciones de Los Panchos. Qué bien. Y el final fue sorprendente, porque yo comencé con esta, Contigo aprendí, empecé que el mundo le pide a Dios salud, dinero y amor, y Dios responde, te doy alma, corazón y vida. Eso es. Y total, que así terminó la canción, terminó la homilía, y entró una chica a la sacristía cuando estaba desvistiéndome y me dice, si yo escuchara eso de Dios, le contestaría, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y efectivamente esa chica 2 años después se fue a las religiosas de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl, y es religiosa ya más de 10 años. Sí, pues desde luego no hay nada hay como... algo. Sí, además me gusta mucho porque la canción que has dicho nunca me lo hubiera planteado así, pero desde luego no está mal acabar cualquier día como diciendo eso, ¿no? Y afirmando además corazón para quererte y vida para vivirla contigo, junto a ti. O sea que muy bien. Cuéntanos tu experiencia de fe, porque tú dices y tú cuentas muy bien cómo has pasado de un Dios a otro Dios, que es el mismo Dios siempre, pero lo has experimentado de modo distinto. Sí. Porque ¿tú qué eres en la vida? Te iba a decir, no que eres en la vida, eres cristiano, eres creyente, pero sí, lógicamente estás desarrollando un trabajo y estás haciendo algo actualmente. Sí, actualmente, bueno, soy becario de investigación de la Universidad de Murcia, estudié la carrera de Historia y por ello, bueno, pues estoy precisamente ahora en estos 2 últimos años, pues estoy como profesor de Historia en prácticas, ¿no? Con el Departamento de Historia Moderna, Contemporánea y de América de... Con una beca predoctoral. Sí, predoctoral aquí en la universidad. Muy bien, pues cuéntanos tu experiencia de Dios, porque es muy enriquecedora. Pues mira, durante mi infancia, y por eso cuando te escribí, ¿no?, hacía referencia a diferentes imágenes de Dios, porque yo creo que es una de las cosas con las que quizá uno se va identificando, ¿no?, con la imagen que vas colocando delante tuyo. Hay un momento que es la infancia en donde Dios para mí era Dios Padre. ¿Por qué? Porque era un Dios poco cercano a mí y porque además no era solo Dios Padre, sino que era el Dios de mis padres. Es decir, era ese Dios que tus padres, que tus abuelos, recuerdo en ese sentido con cariño una de mis abuelas porque era con la que, bueno, vivíamos y que siempre me llevaba a misa, ¿no? Entonces ese Dios que uno hereda en un primer momento de su vida, pues es, como te digo, el Dios de sus padres, ¿no? Uno intenta conocerlo, intenta comprenderlo, pero quizá en todas las fórmulas que envuelven a la liturgia, uno simplemente lo observa con cierta distancia porque lo observa como alguien capaz de, bueno, de perdonar tus pecados, por ejemplo, y así lo entiendes a partir de que haces la comunión,
pero no deja de ser alguien que se encuentra un poco en la distancia y que evidentemente está tan alto, que no lo puedes tocar, ¿no? Pero pasa la vida y te encuentras en un periodo como es la adolescencia, el inicio de la etapa juvenil, ¿no? En donde ya te encuentras con otro tipo de Dios. En este caso es el Dios Hijo, el Dios Cristo, y como yo diría con una canción que hace poco conocí, con Jesús Amigo. Un Jesús Amigo porque Jesús se hace presente a través de una gran cantidad de personas que yo a partir de mi adolescencia conozco y que se encuentran también trabajando en la Iglesia. Me refiero evidentemente a los que entonces fueron mis catequistas, a los que fueron mis monitores cuando me iba a acampadas, a convivencias. Me refiero al grupo de jóvenes de la parroquia del Salvador, con personas tan importantes y que bueno, han llenado y que siguen llenando mi vida, como por ejemplo, la tengo día a día con especial cariño, bueno, a la que hoy es mi novia, que es Celia, o a su hermana María, que ha sido bueno, una gran acompañante, una gran guía, ¿no? Y como yo le he dicho muchas veces, por lo que ella me ha enseñado en cuanto a entender la figura de Cristo, ¿no? Para mí sus enseñanzas han sido, como también dice otra canción, un poco anticipar lo que sería el principio de una larga eternidad, ¿no? Que es conocer a Cristo plenamente, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, ella y otros de mis amigos, como digo, me enseñaron a que debía valorar mi vida, mi trabajo, en cuanto a todo lo que yo puedo ofrecer día a día por el resto de personas, a quitarme un poco mis miedos, mis sentimientos de inferioridad en muchos casos, a salvar algunas de mis vergüenzas muy normales, muy cotidianas, muy humanas, pero que te impiden dar lo mejor que tú tienes, ¿no? Entonces, ese Jesús Amigo te dice, necesito de ti y te necesito tal y como eres, ¿no? Y así fue como yo... No te pide cambiar para quererte. Efectivamente. Desde luego el gran salto se produce no precisamente en un día a día cotidiano, sino en la cama de un hospital. Ese fue para mí, o ha sido hasta ahora, un momento de enorme cambio, ¿no? En cuanto a la forma con la que yo me reconozco y me defino, ¿no? Como a cómo yo entiendo también el resto del mundo. Precisamente estaba en segundo de carrera, yo había tenido además en los últimos años una vida muy intensa en cuanto a todas las actividades en las que yo participaba. Por entonces yo estaba participando, más allá de las cosas de la universidad, evidentemente, en el grupo de zarzuela acompañando a mis padres e incluso amigos míos que son hijos de los amigos de mis padres que también participaban, en otra coral, en el coro parroquial, en un grupete de rock que yo tenía con amigos, ¿no? Lo típico de esa edad, ¿no? Es decir, te sientes con fuerza como para hacerlo todo. Y una vida intensa y plena. Totalmente. Totalmente, además hacía poco tiempo que yo había empezado con mi novia, de manera que todo era vivir las cosas con mucha valentía, ¿no? Con mucha potencia en el sentido, ¿no? de sentirte con fuerza. Sin embargo, bueno, pues un día acudo al hospital porque me encuentro mal una noche y a partir de ahí pues comienza un periodo largo de una enfermedad que tardarían unas semanas en diagnosticarme, una aplasia medular, una enfermedad medular que era grave, pero que bueno, no dejaba de tener esperanzas y bueno, gracias a Dios pues hoy estoy aquí, ¿no? Pero evidentemente cambia la vida porque te sientes tan joven y tan fuerte que incluso te cuesta en las primeras semanas en las que estás, como yo estuve, ¿no? Aislado, con dolores, con incertidumbres, sin poder ver, como te decía, ¿no? Aislado sin poder ver a nadie, sin poder prácticamente moverte, pasa a tu cabeza de tener tanta fuerza y tantos proyectos a decirte, bueno, lo primero que te podemos decir es que hemos descartado en ti un cáncer de médula, pero que más allá de eso tenemos todavía que investigar a ver qué es. Es una enfermedad un tanto extraña, de pocos casos al año que se produzcan aquí en Murcia y en el resto de hospitales nacionales, y bueno, y requería un proceso muy lento de recuperación, un proceso que venía después de 2 meses en un hospital a otro año completo en casa, intentando remontar pues unos niveles de sangre, de fuerza, ¿no? Que a uno le hace entender cada pequeño paso de la vida como si uno volviese de nuevo a ser niño. Ahí encontré a otro Cristo. Encontré a un Cristo, por un lado, como te decía, que le dice a Nicodemo que vuelva a nacer, que Nicodemo no entiende bien por qué ha de volver a nacer. Y tú no entiendes, dice, como con 20 años tenía, sí. Con 20 años y la vida me pega un palón
y ahora Así es. aquí a una cama y aislado. Sí. Y sí que se vuelve a nacer, porque con 20 años ya tienes la conciencia de todo lo que vas haciendo, de volver a andar y tener fuerza para caminar durante media hora, o mantener una conversación como la que tú y yo estamos teniendo aquí, sintiéndote totalmente fuerte, sereno, ¿no? Como para poder llevarla a cabo. Esos son pequeños triunfos, pero que uno los entiende ahora, ¿no? En la etapa adulta, y no cuando uno es un niño y todo lo aprende, ¿no? Efectivamente. Sin que venga de otra manera. Y además de eso, ¿no? Que eso vino de la manera más, bueno, más cotidiana, ¿no? Ese día a día volviendo a recuperarme, ese gran momento de ruptura supuso el encontrarme con un Dios amor y con un Dios Jesús en la última cena. Un Jesús en la última cena en donde dice: nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En aquel momento, para mi tratamiento, requería de la ayuda de otros. Requería de gente que donase sangre. Requería de donantes de sangre. Y después de una llamada de teléfono en donde rápidamente se llamó a amigos por si podían echar una mano, viendo el grupo sanguíneo del que eran, si podían acudir al hospital, de repente a las 2 horas me llama precisamente María, la hermana de mi novia, y me dice que tiene a 20, a 30, a 40, a 50 personas. Que hagan falta. O sea, era inabarcable y era desbordante para mí. O sea, metido en un hospital sin ver a nadie, saber que tengo a toda esa cantidad de personas. Me llama un compañero de la universidad, lo conocía solamente un año, y en los primeros años de universidad uno no tiene quizá la relación que después sí que va fortaleciendo, evidentemente, de amistad, pero sin embargo toda la clase se había movilizado para buscar personas del mismo grupo sanguíneo. Evidentemente son cosas que te desbordan y que te hacen entender eso, o sea, te hacen sentir en tu propio cuerpo y materializar esas palabras, porque cuando a uno le falta sangre, la sangre es vida. En el momento en el que a uno le entra sangre al cuerpo, puede volver a moverse, si se siente totalmente vivo, lleno de vitalidad, y por tanto eso es vida. Y por tanto quien ha dado su sangre por ti ha dado en parte la vida por ti. Y eso es. Te encuentras a Jesucristo Redentor dando la vida. Totalmente. Una experiencia nueva de un Dios que es cercano y nunca más cercano, lógicamente. Efectivamente. Y ya pues ha sido precisamente a través de la experiencia con el coro diocesano como ha aparecido esa otra gran figura de la Trinidad, que hasta ese momento no la había entendido, quizá porque en la etapa juvenil, más allá de esta experiencia que te digo de salud, pues uno entiende al Jesús amigo y al Jesús cercano que está tan cerca de ti que tiene que guardar la figura de humano para que sientas o para que entiendas que el abrazo de un amigo es el abrazo de Jesús también, ¿no? Pero ahora con la experiencia del coro diocesano, que además vino en un momento también muy, muy simbólico en mi vida, porque justo cuando años después de esa enfermedad empezaba a dejar la medicación, una gran amiga, Maribí, me llama y me dice que van a tener una primera reunión para empezar, como te decía al principio, con un proyecto que no saben bien por dónde andará, pero que parece ilusionante y además muy, muy bueno para todos, y que habían pensado en mí pues para iniciar eso y para ofrecer simplemente mi opinión y mi participación si eso siguiera adelante, ¿no? Pues a través de ese coro y de esa orquesta diocesana hoy he descubierto ese Dios que es espíritu. ¿Por qué? Pues porque a través de la música, evidentemente, entras en contacto con otra persona, ¿no? Y la música hace que tus sentimientos y los míos se conviertan en un vehículo de comunicación por la música. Pero cuando además esa música va acompañada con la oración, porque en el ámbito evidentemente tanto de la Iglesia como del trabajo pastoral, esa música es para ofrecer un instrumento por el Evangelio, ¿no? Y por un mensaje totalmente esperanzador y de misericordia, pues la música ya no solo es para la comunicación. Ese momento de comunicación a través de la música, junto con la oración, se convierte en comunión. Y ahí es cuando esto da el gran salto. Y esa comunión que se establece con los demás se vive y se entiende por el Espíritu que nos une a todos, sin lugar a dudas. No es imposible. La comunión, fuerza, energía, todo lo que decimos luego del Espíritu, que nos lanza, que nos da una energía y una fuerza que no la encontrábamos, ni sabíamos que la teníamos. Yo tengo una experiencia, bueno, yo entré al coro parroquial con 6 años en Yecla y a los 17 me tuve que hacer cargo del mismo.
luego hicimos un grupo reducido que era el coro infantil con chicos y chicas y un coro adulto con voz a voces, y ahí, bueno, pues ahí estuvimos trabajando. Y yo tenía de solista a uno de mis hermanos con 12 años, con 13 años, y a una solista con 12 años. Yo no la descubrí, lo que pasa es que hubiera sido no tener oído si no la pongo de solista. Si no la pongo de solista. Entonces tenía 12 años, con un miedo tremendo cada vez que cantaba sola. Cogía la mano de mi hermano, cogía la mano de los demás y apretaba con las uñas. Hoy es Sole Jiménez. Con lo cual no la descubrí, pero comenzó cantando una niña, tenía una voz, lógicamente, pues llenando un escenario como hace ahora. Por eso sé que, bueno, pues podemos hacer muchísimo bien también. Tenemos una serie de fotos que hemos ido viendo y como vamos terminando, dinos quién son, porque ahí parece una fotocopia tuya. Pues un poco sí. Además, bueno, si ahora mismo me estuviese viendo esto, Miguel Ángel, uno de mis amigos, se reiría mucho porque él le llama a mi hermano la fotocopia. Nos parecemos mucho, tiene 4 años menos que yo y esa fotografía precisamente es de un momento especial porque gracias precisamente a esa beca predoctoral pues he podido disfrutar de periodos de estancia para estudiar en otras universidades durante estos últimos años, ¿no? Y durante el periodo en el que yo estaba en Roma estudiando en la Universidad Gregoriana durante 4 meses, pues él tuvo la oportunidad de visitarme durante una semana junto con su novia, ¿no? Y esa foto precisamente es en San Pedro, en la plaza. Vaticano, sí. Muy bien. Y hay otra foto por ahí, una chica guapísima. Sí, señor. Que ya has hablado de ella. Pues sí, de Celia. De mi novia. Evidentemente, no puedo decir de ella más que es no solo mi novia, sino una gran compañera en la vida y que además es una compañera que por todo lo que yo te explicaba antes, supo entender precisamente lo que era compartir la vida en todos sus ámbitos, ¿no? Llevaba muy pocos meses saliendo cuando yo pues tuve esta enfermedad, ¿no? Y de repente ante esa persona que aunque la quieres mucho, estás enamorado de ella, pero te queda mucho por conocer de ella, pues no tienes más que desnudarte ante la persona y descubrir cuáles son todas tus debilidades, porque esa es la forma en la que la persona va a saber cuidarte y a ofrecer lo mejor que pueda de ti. Es decir, que cuando dentro de no sé cuándo digáis eso de salud, enfermedad, alegría, tristeza o adversidad y prosperidad, está más que vivido. Ha estado vivido ya. Se puede hacer una cruz, quizá en parte del cuestionario se puede hacer una... Javier, invítanos en este final del programa a vivir la experiencia de la juventud que tú tienes, que tenéis en el coro diocesano, la experiencia de vida joven en la Iglesia. A mí no me gusta. Me gustaba mucho Juan Pablo II la expresión que usaba. Nunca decía de los jóvenes son el futuro. Decía, sois la realidad joven de la Iglesia. Tú desde dentro, ¿cómo estás viendo la realidad del joven? Y invítanos a los mayores y a los jóvenes a vivir esta realidad como despedida del programa. Pues mira, yo aprovecharía quizá el lema que Manolo Verdur, delegado de Pastoral Juvenil, ha empleado para esta jornada diocesana que se celebró hace unas semanas o hace muy poco tiempo, ¿no? Se puede decir como se quiera, pero desde luego la persona busca ser feliz, ¿no? Pues desde luego ser feliz es ser de Dios y ser de Dios es ser feliz, sin ninguna duda, ¿no? Es decir, la persona que entra en contacto con la Iglesia de la manera que sea, y por eso yo siempre invito a quien sea aficionado a la música, a quien contemple o a quien haya observado que ese es uno de sus dones, ¿no? a que se introduzca en este mundo de la música y de la pastoral, ¿no? Que tenga por seguro que esa es la gran meta, pero no de un joven, sino de todas las personas. Lo que pasa es que el joven está muy dado a descubrir y a entender de una manera maravillosa la belleza, la ilusión, la alegría y un sentimiento de esperanza que se vive con la fuerza física con la que también dispone el joven, ¿no? De manera que yo diría eso, es decir, la vida de un joven dentro de la Iglesia sobre todo ha de estar marcada por un sentido de esperanza, por un sentido de acompañamiento también, porque es muy importante que el joven sienta que sus ídolos, más allá de lo que pueda tener en la vida diaria, también se puede encontrar en ciertos ejemplos de vida que los puedes encontrar dentro y que pueden hablar mucho de él. Y que se siente identificado con esa última meta, que es ser feliz. Y puedo decirlo de verdad, que ser de Dios es ser feliz y bueno, si me lo permites, pues precisamente utilizo dos de las grandes, de las canciones. Que también me han acompañado en estos últimos tiempos, ¿no? Una, pues puede hacer mucha referencia a los jóvenes y más a los jóvenes en el mundo en el que ahora mismo estamos viviendo,
de incertidumbre en lo económico, en lo laboral, ¿no? Hay una canción precisamente de sacerdotes de aquí, de nuestra diócesis, cuyo estribillo dice: aquí estoy, mi Señor, llévame donde quieras, pero ven tú conmigo. Eso es muy importante, el sentido de sentirse acompañado por un Dios que, sea cual sea tu realidad y tu vocación, sea cual sea, va a seguir contigo, y tú se lo pides con esa esperanza y con esa confianza, ¿no? Y por otra, como te decía, felicidad y alegría, y por tanto se puede decir a boca llena: tú eres el Dios de mi vida. Pues muchísimas gracias, y contigo y con tantísimos miembros de la orquesta y del coro diocesano y con tantísimos otros jóvenes podemos decir, y yo digo de boca llena, que mi alma engrandece al Señor. Así es. Porque en Él se ha mostrado grande con tantísima gente. Que sigáis siendo instrumento de felicidad, de paz, de canción, de música, de alegría para tanta gente, no por los éxitos, porque dicen que éxito no es nombre de Dios, pero porque transmitís una esperanza y una alegría que este mundo hoy está necesitando. Que sigáis siendo instrumentos, que os dejéis en manos de Dios y que nosotros lo podamos contemplar y ver. Sí. Pues muchísimas gracias, Javier. Y a ustedes, muchísimas gracias por seguirnos un miércoles más. Si ustedes lo desean, el miércoles próximo también volveremos a la misma hora, si Dios quiere. Muy buenas noches.